Bueno, el tema es servicios de la ciencia, de la guianza. Una introduccióncita, fuera tan amable. Documentación para el turismo. El acercamiento a la ciencia social, en este caso la historia universal. Permite la exploración hacia la fuente del conocimiento amplia y diversa, pues no solo son pilares fundamentales de la educación, sino que implica el devenir mismo de la humanidad, de los que somos actualmente como nación. No solo son pilares fundamentales de la educación, ciencias sociales, sino que también implican el devenir, el cambio mismo de la humanidad. Es el cambio mismo de la humanidad, de lo que somos como nación. Historia de la humanidad. Para hablar de la historia de la humanidad es importante reconocer el contexto de la historia, el cual define historia como narración y exposición de acontecimientos pasados. Se exponen acontecimientos pasados y dignos de memoria. Pero cualquier cosa no. Sean dignos de memoria. Sean públicos, sean privados, al igual. Entonces pueden ser memorias, se exponen momentos de memorias dignas, ya sean momentos públicos o momentos privados, al igual que la disciplina que se estudia. La disciplina narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Su estudio permitirá el conocimiento, reflexión de hechos. Su estudio permitirá acontecimientos, personajes claves en el devenir de la humanidad. Para ello, y teniendo en cuenta que la versión de la historia que ha llegado a la actualidad es eurocentrista, es indispensable hacer un acercamiento preliminar cada una de las etapas cronológicas eurocentristas. Se comprende como el periodo de la humanidad anterior a todo documento escrito solo se conoce por determinados vestigios, como construcciones, instrumentos, huesos humanos, animales. Historia de Colombia. Entonces, conocidas las edades de la historia universal, es importante estudiar también el devenir local a través de diferentes periodos históricos. En este espacio se ilustra cómo la historia de manera cronológica ha logrado intervenir en nuestra cultura colombiana. Se comienza con la prehistoria, al igual que en el resto del mundo. El actual territorio colombiano tiene un amplio pasado prehistórico. Amplio pasado prehistórico en Colombia. De igual manera, el periodo indígena estuvo caracterizado por la aparición del hombre en el continente americano. Que si apareció el primer hombre americano en el continente americano, los vestigios más antiguos encontrados hasta el momento en la actualidad territorio colombiano son del primer gringo en Bogotá. Son los pictogramas del Parque Nacional. Pictogramas del Parque Nacional en Guaviare, en Caquetá. Pictogramas. Mira lo que trae esta zona, los pictogramas de Guaviare. Especialmente en donde, en un lugar que se llama la Serranía de la Lindosa. Cerro Azul. Un cerro azul, lo llamaban Cerro Azul. La Serranía de la Lindosa. Ahí viene la Lindosa. Cerro Azul. Y cerca de Caquetá. Son arte rupestre. Arte rupestre. Milenario de más de 12.000 años. Estas pinturas ancestrales hechas con ocre rojo, un ocre rojo, sobre paredes rocosas, representan escenas de la cacería, fauna, figuras humanas, la conexión espiritual de comunidades, indígenas, con la Amazonía. ¿Cuál era el contexto de los indígenas? La Amazonía. Puntos claves, pictogramas. Una ubicación, la zona del Cerro Azul, en San José de Guaviare, donde hoy hay guerrilla.
parte de la serranía de la Lindosa, Lindosa, concentra inmensos murales precolombinos, los murales precolombinos, ¿me vas a hablar? Puede ser. Son considerados una biblioteca masónica, que superan en antigüedad muchas civilizaciones antiguas, mostrando la vida cotidiana, espiritual, de los primeros pobladores. Incluyen representaciones de, jaguares, serpientes, aves, escenas de pesca, de danza, símbolos geométricos. Entonces, ¿qué animales? Jaguares, serpiente, aves, pesca. Actividad, pesca y danza. Pesca, danza, símbolos geométricos. Acceso y turismo. Tras años de inaccesibilidad por conflicto, estos sitios ahora son puntos de ecoturismo, arqueología sostenible. Bueno, entonces, ¿por qué se llama arqueología sostenible? Utilizaban pigmentos naturales, principalmente el ocre rojo, o las formaciones rocosas del escudo guayanés. Aunque la mayor concentración conocida está en el Guaviare, territorio de la Amazonía, que limita con el Caquetá. Guaviare y Caquetá también forman parte de esta inmensa riqueza arqueológica inexplorada. Tendrías que hablar qué hay en el Guaviare. ¿Nos vamos para el Guaviare? ¿Se van para el Guaviare o qué? ¿Para dónde se quieren ir ustedes, muchachos? Los departamentos de Guaviare y Caquetá albergan uno de los tesoros arqueológicos más grandes del mundo, la serranía del Chiribiquete. Serranía, son unas serranías. De la Lindosa, conservan 70.000 pictogramas. Serranía de Chiribiquete. Chiribiquete, estas pinturas rupestres realizadas con pigmentos, ocres, pigmentos minerales, tienen hasta 12.000 años de antigüedad y son consideradas la Capilla Sixtina de la Amazonía. Aquí la Capilla Sixtina de la Amazonía, 70.000 pictogramas. Serranía La Lindosa. Nos vamos para Guaviare. Serranía La Lindosa. Es la zona más asequible para turistas desde San José de Guaviare. Nos fuimos para el San José de Guaviare. ¿En serio? ¡Wow! San José de Guaviare es un municipio colombiano, capital del departamento de Guaviare. Comenzó a formarse en el 60. En el 1960, vinculando a actividades colonizadoras de la región selva como núcleo de apoyo. Entonces, ¿qué tenemos? Que San José de Guaviare es un municipio, no que es el departamento, capital del departamento de Guaviare. San José del Guaviare comenzó formándose en el 1960, vinculando a las actividades colonizadoras de la región selva como núcleo de apoyo. En el 1976 recibió el estatus de municipio, en el 76 municipio. Su crecimiento demográfico desde entonces se ha proyectado rápidamente. El departamento fue marcado por la violencia y los cultivos ilícitos, pero los esfuerzos del gobierno han permitido que sus habitantes se concentren cada vez más. Entonces ustedes, por favor, concéntrense en la agricultura pecuaria. Municipio, sí. El municipio está conectado a la red vial nacional por medio de una carretera que atraviesa los llanos orientales, pasando por la ciudad de Villavicencio, meta, llegando hasta la capital del departamento. Esa carretera continúa hacia el sur, uniendo la capital del departamento con los demás municipios que componen el Guaviare, como lo es el municipio Retorno, Calamar, Guaviare. La empresa Flota La Macarena, nos vamos con la Flota La Macarena, presta su servicio entre la ciudad de Bogotá, la capital de guaviarense. Por otra parte, la empresa Cotrans Guaviare cubre rutas desde San José de Guaviare hasta el municipio de Granada, meta. ¿Que cuánto puede costar? Empresa Flota La Macarena.
flota la Macarena. Costos. Flota, empresa, transportes. Flota la Macarena. Precios Bogotá. Precios a distintos destinos desde Bogotá. Hasta llegar a San José. Precio de transporte de Macarena. Precios. San José, Guaviare. Paradas. Temporadas. Bueno. Entonces, ya sabemos. Parque Natural. Serranía del Chiribiqué. Por ejemplo, tenemos otro. Poco a poco se fue ampliando la visión del mismo territorio, por ello entonces se da el descubrimiento de la conquista. Poco a poco se fue ampliando la visión del mismo territorio, por ello entonces se da el descubrimiento, se da entonces la conquista, aunque efímero en el 1492, descubrimiento y conquista va hasta ¿qué años? Hasta el 1550. Este periodo histórico marca el encuentro entre las culturas europeas y nativas. La primera ciudad construida por españoles en tierra firme, fue la primera ciudad construida por españoles. ¿Cuál fue? Santa María la Antigua del Darién. ¿En serio? En Chocó se llama Santa María la Antigua del Darién. Se llama Santa María del Darién. En Chocó, que tiene este lugar. Pues que Santa María la Antigua del Darién fue la primera ciudad española en tierra firme en América, en el municipio de Unguía, departamento del Chocó. Con ustedes Santa María la Antigua del Darién del 1510, o sea que duraron 14 años, del 1510 al 1524, fundada por Vasco Núñez de Balboa, fundada por Martín Fernández de Enciso, funcionó como capilla de Castilla de Oro, una capilla ya, hasta su abandono tras ataques indígenas. Hoy es un parque arqueológico. Se encuentra en la vereda Santuario, corregimiento de Tanela, dentro del municipio de Unguía, Chocó, en la costa occidental del Golfo de Urabá. Nos vamos al Golfo de Urabá, costa occidental del Golfo de Urabá. Pues Golfo de Urabá. Que si te parece bien, el Golfo de Urabá, situado al noroccidente de Colombia, al sur del Mar Caribe. Es un importante brazo marítimo de aproximadamente 1800 kilómetros cuadrados, caracterizado por la desembocadura del río Atrato. Sus manglares, es el eje agroindustrial de Antioquia, principal exportador ¿de qué?
Antioquia, exportador de bananos, plátanos, alberga una gran biodiversidad incluyendo manatíes en Antioquia, manatíes, delfines, en, en el Golfo de Urabá. Golfo de Urabá es la zona más austral del Mar Caribe localizado en Colombia. Pues que el Golfo de Urabá, vámonos para allá. El Golfo de Urabá es la zona más austral del Mar Caribe, localizado en Colombia. Tiene un área aproximada de 1800 kilómetros. Está contenido dentro del Golfo del Darién. Es una pequeña lengua de mar que se extiende al sur. Se extendió al sur, al Cabo Caribañá, y también se extiende hacia el Cabo Tiburón, en la frontera entre Colombia y Panamá, que incluye las costas de la ciudad portuaria. Costas de la ciudad portuaria. Vámonos a Turbo, Antioquia. Costas de la ciudad portuaria. El delta del río Atrato se extiende hacia el Golfo. Entonces, ¿qué sabes tú de la zona del occidente, hablando del Golfo del Darién? Es un amplio golfo situado en parte sur del Mar Caribe entre Panamá y Colombia. Está bordeado por la comarca Guna, la cual limita con la provincia del Darién. En territorio panameño y más meridional contiene un golfo, el Golfo de Urabá. Golfo de Urabá está bordeado por algo que llaman Guna-Yala. Comarca. Es una comarca indígena, los Guna-Yala. Es una etnia indígena, ¿sí? Una comarca. Se llamó San Blas en el 98 y Cunayala en el 2010. Antes eran el Valle de San Blas, los del San Blas. Los Gunayala. Los locales la conocen con el nombre de Dulenega, Duleyala. Bueno, gracias. Seguimos, la cual limita con la provincia de Darién. En territorio panameño, más meridional, contiene el Golfo del Urabá y la desembocadura del río Atrato. Atrato es un río de Colombia, el tercer más navegable del país. El río Atrato, el tercero más navegable. Después del río Magdalena, el río Cauca, Atrato. Magdalena, Cauca, Atrato. Nace en el Cerro del Plateado, en el municipio del Carmen del Atrato. Cordillera Occidental de los Andes. Desemboca en el Golfo de Urabá. ¿Qué río desemboca en el Golfo de Urabá? El río Atrato, tercero más grande. El Golfo de Darién se halla en la parte más meridional del Caribe, el noroeste, con frontera con Panamá. Su parte sur contiene el Golfo Sur, Punta Caribana, al este, y tiene el Cabo Tiburón al occidente. Es que el Cabo Tiburón viene a ser un accidente costero en el istmo de Panamá. Cabo Tiburón, que marca el inicio de la frontera entre Colombia y Panamá. Al oriente, en el Mar Caribe. Este cabo también marca comienzos de la serranía. Pero bueno, venimos a la ciudad portuaria de Turbo, Antioquia, localizado en la subregión de Urabá. Turbo, Antioquia, siendo el municipio más grande de este departamento con una extensión de 3.000 kilómetros cuadrados. Se encuentra en 326 kilómetros desde Medellín. Que de Medellín a Turbo, 326 kilómetros, capital departamental. Bueno, limita el norte con Golfo de Urabá, Necoclí. Bueno, la historia que nos dice este golfo hacia aquí nos dirigimos. Proyecto El Darién, una tentativa colonial realizada de forma independiente por Escocia. Me está diciendo que los escoceses vinieron a hacer un proyecto en el proyecto Darién, región con Panamá. La primera expedición, el señor St. Andrew,
Caledonia. Unicorn Dolphin en Debois salió del puerto de Leyte, el día tal del 1698, con alrededor de 1200 personas a bordo. El escocés venía con 1200 personas a bordo, señor Saint Andrew. Sus órdenes eran dirigirse a la bahía del Darién y la isla conocida como la Isla de Oro, algunas millas a sotavento de la boca del gran río del Darién, y establecerse en el continente después de hacer escala en Madeira y el Caribe. La flota recaló en Darién el 2 de noviembre. Los colonos bautizaron su nuevo hogar como Nueva Caledonia. La colonia fue abandonada tras solo 8 meses de ocupación. El proyecto Darién fue una tentativa fracasada por el Reino de Escocia, que estableció una colonia llamada Nueva Caledonia en el istmo de Panamá en la década del 1690, como parte de la colonización escocesa de América. Los escoceses intentaron. Comanda Golfos de Urabá, Golfo de Morrosquillo, Cabo Tiburón, Río Atrato, ciudades ribereñas encontramos ahí. Bueno, Turbo, Cartagena. Primeros exploradores, Rodrigo de Bastidas. Rodrigo de Bastidas. Rodrigo de Bastidas a veces era escritor. Fue un adelantado conquistador español. Exploró Venezuela, Colombia, Panamá. Estamos hablando del 1502. Fundó la ciudad de Santa Marta. El 1525. ¿Cuándo fue fundada Santa Marta? En el 1525 por Rodrigo de Bastidas. Tenemos otros exploradores, un tal Cristóbal Colón. Fue un navegante gobernante de las Indias Catalinas al servicio de la corona de Castilla, que encabezó el denominado descubrimiento de América en el 1492. Lo que, entonces, que salieron que es que el 1492 y que en el 1525 fundaron a Santa Marta, conquista de este continente. Tenemos a Vasco Núñez de Balboa. El Vasco Núñez de Balboa fue un adelantado explorador, gobernante, conquistador español tras ser Andrés Contero, el primer europeo en divisar el Océano Pacífico desde un acantilado de su costa oriental. Fue el primero en tomar posesión de las tierras. El que primero tomó las tierras, Vasco Núñez de Balboa, sí, el primer europeo de haber fundado una ciudad estable en solares del Nuevo Mundo después de cruzar el istmo de Panamá. Están hablando del 1513. Los españoles pasaron Panamá 1513. Dio a la idea de que las Indias eran otro continente. Vasco Núñez de Balboa nació en el 1475 en la población de Jerez de los Caballeros, cerca de Badajoz, perteneciente a la Orden de Santiago. El apellido Balboa proviene del castillo de Balboa, cerca de Villafranca del Bierzo, en la actual provincia de León. Balboa, el León. Se cree que su padre fue Hidalgo Álvarez Núñez de Balboa, pero sobre la identidad de su madre no se sabe. Tuvo al menos 3 hermanos, Gonzalo, Juan y Álvaro. Se conoce con certeza poco de su infancia, salvo que aprendió a leer y a escribir. Contrariamente a otros conquistadores, este sí supo aprender a leer y a escribir, pues que su monarca era Juana I de Castilla. Sí, su padre regente, el rey Fernando II de Aragón. Sucesor. Bueno. Viaje a las Indias en el año 1500, animado por su señor, y las noticias de los viajes de Cristóbal Colón y de otro navegante. Decidió enrolarse en las expediciones de Rodrigo de Bastidas. Me enteré, madre, que Rodrigo de Bastidas va a hacer un viaje al Mar Caribe. Siguiendo a Bastidas y a su piloto Juan de la Cosa. En el año 1501 recorrió las costas del Mar Caribe y desde el este
Desde el oriente de Panamá pasaría el Golfo de Urabá hasta el Cabo de la Vela. Mira que llegaría al Cabo de la Vela este español que vendría de Jerez hasta el Cabo de la Vela en el año 1500. El Cabo de la Vela es un accidente costero que se encuentra situado al extremo norte de Sudamérica, en el sur del Mar Caribe, especialmente en la península de La Guajira. Cabo de la Vela. ¿De quién llegó allá en el año 1500? Pues que llegó el muchacho vasco, el Vasco Núñez, de apellido Balboa, de la ciudad de Jerez, que se ganó el Orden de Santiago, que llegó en el 1500 al Cabo de la Vela. Las naves pusieron finalmente rumbo a la isla de la Española. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron a la isla La Española. Qué chistoso. Pero Balboa, con la ganancia conseguida en dicha campaña, compró un terreno en la isla y allí residió varios años ocupando la agricultura, la crianza de cerdos, pero no tuvo demasiada suerte en esta actividad. La climatología era adversa por tratarse de una zona muy expuesta. Los pobladores de la isla estaban sumidos en la pobreza y los cerdos salvajes representaban la competencia de sus productos. Balboa comenzó a endeudarse y al empezar a ser perseguido por sus acreedores, finalmente no vio más salida y huyó de la isla. Entonces, en el año 1508, el rey Fernando, el católico, sometió a concurso la conquista de tierra firme. ¿Quiénes quieren ir a este concurso donde fue el Vasco Núñez? Tierra firme, Cabo de la Vela. Se crearon dos nuevas gobernaciones en las tierras comprendidas entre el Cabo de la Vela. Y de gracias a Dios, bueno, se tomó el Golfo del Urabá como límite de ambas gobernaciones, entre Panamá, Honduras, Nicaragua y Colombia. Nueva Andalucía. Ambas gobernaciones. Nueva Andalucía al oriente, gobernada por el Alonso de Ojeda, y Veragua al occidente, gobernada por Diego de Nicuesa. En el año 1509, queriendo librarse de sus acreedores en Santo Domingo, el Vasco Núñez de Balboa se embarcó como polizón dentro de un barril en la expedición comandada por el bachiller y alcalde mayor de la Nueva Andalucía, Martín Fernández de Enciso. Martín Fernández de Enciso llevaba consigo a su perro Leoncico, que era hijo de un perro de Juan Ponce de León. Fernández de Enciso se dirigía a socorrer a su gobernador, Alonso de Ojeda, quien era su superior. Entonces estábamos hablando que el Vasco Núñez se metió en un barril y fue en la expedición de Martín Fernando de Enciso, llevaba consigo un perro. El perro era de otro. Fernández de Enciso se dirigía a socorrer al gobernador. Iba a ir a socorrer al Ojeda, Alonso de Ojeda. Ojeda, junto con sus 70 hombres, habían fundado el poblado de San Sebastián de Urabá. San Sebastián de Urabá. Sin embargo, cerca del establecimiento existían muchos indígenas belicosos que usaban armas venenosas y Ojeda había quedado herido en una pierna. Me hirieron estos indios, me hirieron a Ojeda. Poco después, Ojeda se retiró en un barco a las Islas La Española, dejando el establecimiento a cargo de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, siga usted. Que en ese momento no era más que un soldado en espera de que llegara la expedición de Enciso. Ojete, gracias, diría Francisco. Ojeda le pidió a Pizarro que se mantuviera con unos pocos hombres por 50 días. Quédate, Francisco, quédate 50 días en este poblado, que de lo contrario usará todos los medios para regresar a la isla La Española. Entonces, antes de llegar a la expedición a San Sebastián de Urabá, Fernández de
descubrió al Vasco Núñez que estaba en un barril. ¡Hey, Vasco Núñez, usted qué hace en el barril! Descubrió a Núñez de Balboa a bordo del barco y lo amenazó con dejarlo en la primera isla desierta que se encontraba, pero muchos de los tripulantes se manifestaron a favor del loco Balboa, al que conocían, y el bachiller quedó convencido de la utilidad que tendría los conocimientos de este polizonte en aquella región que habían explorado 8 años atrás. Por ello le perdonó la vida. El tal Fernández de Enciso le perdonó la vida al Vasco Núñez de Balboa y le permitió quedarse a bordo en su tripulación. Al llegar a su destino, el barco de Enciso embarrancó y al naufragar se perdió la credencial que acreditaban los poderes otorgados a Enciso. Esto le permitiría a Balboa más tarde, como se perdió la credencial, el poder se le perdió, eso le permitía al Vasco Balboa, Núñez Balboa, más tarde desafiar la autoridad del Fernández de Enciso. Pasados los 50 días que había estipulado el Ojeda, Francisco Pizarro comenzó a movilizarse para regresar a las Islas La Española, cuando justamente llegó la embarcación de Fernández de Enciso. Entonces que Francisco Pizarro llegó a Fernández de Enciso. El loco Núñez, o sea, el Vasco Núñez, el bachiller, usando sus facultades como alcalde, ordenó el regreso a San Sebastián de Urabá. Esto causó sorpresa entre sus hombres. ¿Por qué me está dando órdenes de que me devuelva a la isla San Sebastián? Hombres, porque el poblado estaba totalmente destruido y además los indígenas los esperaban y comenzaron a atacar sin descanso. Entonces, debido al peligro del territorio, el Vasco Núñez de Balboa sugirió que el poblado de San Sebastián fuera trasladado hacia la región del Darién. Vamos a trasladar la isla de San Sebastián a la región del Darién, al occidente del Golfo de Urabá, donde la tierra era más fértil, habitaban indígenas menos belicosos. Fernández de Enciso aceptó dicha sugerencia. Más tarde, el régimen se trasladó al Darién, donde los esperaba el cacique. Había un cacique ahí, Sémaco, junto con 500 combatientes, esperándolos para la batalla. Los españoles, temerosos de la gran cantidad de combatientes, hicieron voto ante la Virgen de la Antigua de Sevilla, de que si resultaran victoriosos en la batalla, darían su nombre a una población de la región, algo como la Virgen de Sevilla. La batalla fue muy reñida por ambos bandos, pero por un golpe de suerte, los españoles salieron victoriosos ante el cacique Sémaco, en la región del Darién. Bueno, Sémaco, quien fue señor del comarca, abandonó el pueblo junto con sus combatientes hacia la selva del interior. Entonces los españoles decidieron saquear las casas y reunieron un gran botín consistente en joyas. A cambio, el Vasco Núñez de Balboa hizo promesa del voto y fundó en el 1510 el primer establecimiento permanente en tierras continentales. Mira lo que hizo el loco Núñez, el Vasco Núñez de Balboa. Hizo una promesa de voto y fundó en el 1510 Santa María, la Antigua del Darién. En el 1510, esa fue la historia de los españoles en el Darién, al occidente del Darién, en la isla llamada San Sebastián de Urabá. Entonces que triunfaron los españoles sobre los indígenas, fundaron la ciudad en honor a la Virgen, Santa María, la Antigua del Darién, situada ahora, fundada por el loco Núñez, el Vasco Núñez de Balboa. Sus partidarios calificaban a su compañero Martín Fernández de Enciso como de déspota y avaro por las restricciones que tomó contra el oro y que era objeto de codicia de los colonos. El loco Núñez, el Vasco Núñez de Balboa, aprovechó la situación haciéndose vocero de los colonos.
empezó a ser vocero. Consiguió destituir al compañero Fernando de Enciso del cargo de gobernante de la ciudad. Para ello utilizó como argumento que la nueva ciudad de la antigua ya no se encontraba en la gobernación del Ojete, que terminaba en el Golfo de Urabá, sino en la gobernación de Diego de Nicuesa. Fernández de Enciso, como lugarteniente del Ojete, no tenía por tanto jurisdicción. Mirá que Fernández de Enciso no tiene jurisdicción en este territorio. Hay que quitarle el cargo de gobernante porque no tiene jurisdicción en este territorio, dijo el loco Vasco Núñez de Balboa. Luego de la destitución se estableció un cabildo y abierto y se eligió un gobierno municipal. Mirá que esto ocurrió en el 1510 con los españoles, en el Darién, en el Golfo del Urabá. Se designaron dos alcaldes. Uno de ellos fue el loco Núñez, el Vasco Núñez de Balboa, y el otro era un tal Martín Zamudio. El alcalde Martín Zamudio, el alcalde Vasco Núñez de Balboa, los primeros colonizadores de la tierra de los antioqueños. Ok. Poco después llegó a Santa Marta de la Antigua una flota encabezada por Rodrigo Enrique de Colmenares. Rodrigo Enrique de Colmenares, que tenía como objetivo encontrar a Nicuesa, quien también estaba en aprietos en algún lado en Panamá. Nicuesa en Panamá, cuando supo que los hechos persuadidos a los colonos de la ciudad que debían someterse a la autoridad de Nicuesa, ya que se hallaban en su gobierno, Enrique de Colmenares invitó a los representantes que el cabildo nombraría para que viajaran en su flotilla y ofrecieran al tal que estaba en Panamá, Nicuesa, el control de la ciudad. Los dos representantes fueron Diego el Albites y Diego el Corral. Entonces, Enrique Colmenares encontró al tal panameño en Nicuesa bastante malherido, con pocos hombres, cerca de Nombre de Dios, debido a una escaramuza que había tenido con indígenas en esa región. Tras ser rescatado el gobernador, escuchó un relato en la batalla del cacique de Sémaco, la fundación de Santa María. Decidió encaminarse de la ciudad para imponer su autoridad, ya que consideraba los actos de Enciso y de Balboa como una intromisión en su jurisdicción de Veragua. Mira que entonces Enrique Colmenares, que estaba buscando al tal Nicuesa en Panamá, pensó que el Enciso, Fernández de Enciso y el loco Balboa, Núñez de Balboa, estaban siendo como intrometidos. Pensaría que eran intrometidos. ¿Qué tal el Enrique Colmenares? Los representantes de Santa María fueron persuadidos por un tal Lope de Olano, que estaba encarcelado junto con varios presos, que iban a cometer errores graves si entregaban al tal Nicuesa, al panameño Nicuesa, que era calificado de avaro y cruel, que era capaz de destruir la prosperidad. Con estos argumentos de Albites y del Corral, los Diegos huyeron a donde, al Darién. Entonces que llegaron los Diegos llegaron a Darién antes que el tal panameño Nicuesa llegara a informar, e informaron tanto al loco Núñez de Balboa como el resto de las autoridades las intenciones de ese gobernador. Mirá que el panameño Nicuesa llegó al puerto de la ciudad. Apareció una muchedumbre, desencadenó un tumulto que impidió al gobernador desembarcar. El panameño Nicuesa insistió en ser recibido, no ya en calidad de gobernador, sino como un simple soldado, pero aún así los colonos se negaron a que desembarcara en esa ciudad. En cambio, fue obligado a montarse sobre otro barco, váyase en otro barco, en otras condiciones, pocas provisiones, y fue dejado a la mar. En el 1511, junto al gobernador embarcaron 17 personas. El barco desapareció, sin dejar rastro del tal panameño Nicuesa. De esta manera, el Vasco Núñez de Balboa pasó de ser alcalde a ser gobernador de el Darién.
Bueno, pero ellos lo llaman el Facto de Veraguas. Enseguida inició gestiones para conseguir un reconocimiento. Para ello envió 2 mensajeros. Alcalde Zamudio, venga, y Valdivia, vengan a presentarse ante el virrey de las Indias. Ya no era el virrey de España, virrey de las Indias, Diego Colón, a un tal Diego Colón. De allí, entonces el alcalde Zamudio se dirigió a España. Las gestiones tuvieron éxito porque en el 1511 la corona española nombró al loco Núñez, al vasco Núñez Balboa, como gobernador y capitán de la provincia del Darién. Entonces, el vasco Núñez de Balboa, a partir de ahí, tomó el mando absoluto de Santa María de la Antigua y de nombre de Dios. Una de sus primeras acciones fue juzgar al compañerito Fernández de Enciso, por el delito de usurpar la autoridad. Es que se empezaron a mirar mal, el cual fue condenado entonces a la cárcel y sus bienes fueron confiscados, aunque posteriormente Balboa lo dejaría ir libre, a cambio de que se volviera a la isla La Española. En el mismo barco fueron 2 representantes, Vasco Núñez de Balboa con la misión de dar la versión suya de los sucesos de la colonia y de pedir más hombres suministros para proseguir la conquista de Veraguas, que llegaba hasta el Cabo Gracia de Dios. Mientras tanto, Núñez de Balboa comenzó a mostrar su faceta de conquistador, embarcándose al occidente y recorriendo el istmo de Panamá. Sometió varias tribus indígenas, forjando alianzas con los caciques. Atravesó ríos, montañas y pantanos malsanos en busca de oro y esclavos. En una carta enviada del rey expresó: he ido adelante por guía, he ido adelante, y aun abriendo los caminos por mi mano también pudo aplacar revueltas de varios españoles. Logró la siembra de maíz, recibió provisiones de la isla La Española y también de España. Hizo que sus soldados se habituaran a la vida de los exploradores. Núñez de Balboa logró recoger mucho oro, en parte los adornos de las mujeres indígenas y el resto obtenido por formas violentas. En el 1513 escribió una carta al rey de España. Le solicitaba más hombres, aclimatados por favor en la isla La Española. Una isla para aclimatar soldados, armas, provisiones, carpinteros, para construir buques, necesario para levantar el astillero. En el 1515, en otra carta hablaba de su política humanitaria para con los indígenas y aconsejaba al mismo tiempo: las tribus caníbales o temidas fueron castigadas con severidad. Mirá que en el 1513 llegó a una comarca donde dominaba el cacique Careta. Esto fue derrotada fácilmente y luego se hizo amigo de Balboa, recibiendo el bautismo cristiano. En el 1513 los españoles hacían bautismo cristiano al cacique Careta, pactando una alianza con los castellanos que aseguraron la subsistencia de la colonia, ya que el cacique prometió suministrarles alimento. Mírame cómo el cacique entonces les daba alimento mientras recibía el bautismo cristiano. A cambio, los españoles le entregarían productos de hierro, metales desconocidos en el continente americano, que se convierten rápidamente en objeto de prestigio para los indígenas. Claro, el loco Núñez, el vasco Núñez de Balboa, tomó como si mujer fuera legítima a la hija del cacique, Viola Catalina de la India. Núñez Balboa prosiguió su conquista llegando a las tierras del vecino país y rival, el cacique Careta. También había un cacique Ponca, y este huyó de su comarca hacia las montañas, dejando solo a los españoles y los indígenas, que saquearon y se destruyeron las casas de comarca, porque después fue así que hubo un dominio del cacique territorial fértil, pero muy salvaje, aunque cuando llegaron fueron recibidos pacíficamente, a tal punto que fueron invitados a un agasajo. Bueno, en este caso, el vasco Núñez de Balboa escuchó por primera vez la existencia de otro mar al otro lado de las montañas. Durante una disputa entre españoles con el poco oro que tenían, Panquiaco se enojó por la avaricia de los españoles,
tumbó la balanza de media oro y replicó: si tan ansiosos estáis de oro que abandonáis vuestras tierras para venir a inquietar la ajena, yo os mostraré una provincia donde podéis a manos llenas satisfacer ese deseo. Panquiaco relató de un reino del sur, donde la gente era tan rica que utilizaba vajillas y utensilios de oro para comer y beber. También advirtió que necesitarían al menos 1000 hombres para vencer las tribus y los que estaban en las costas. Eran las primeras noticias del Imperio Inca. Mira, esa vaina que los del Imperio Inca que dice que comían y bebían en utensilios de oro. Que allá son tan ricos los incas que comen en vasijas de oro, utensilios de oro, para comer y beber. Bueno, ya voy, ma.